Bien, hermanos, lección número 5. Todos los otros recursos. El objetivo de esta clase, hermanos, es descubrir dónde encontrar recursos importantes, analizar las declaraciones sobre recursos tangibles, conocer recursos tangibles disponibles a cada iglesia, dar atención especial a lo supernatural, estudiar lo que la Biblia dice acerca de recursos intangibles. Vamos a ver algunos principios que son relacionados con las facilidades. Uso. Las facilidades y su uso tienden a limitar o expandir el ministerio de la iglesia. Por lo tanto, el espacio debe usarse tan creativa y completamente como sea posible. Realmente, amados hermanos, el líder, el pastor, debe de tomar en cuenta cada uno de estos principios relacionados con las facilidades que se prestan para poder ejercer un mejor desarrollo en el ministerio con la iglesia, con los miembros de la iglesia, con las ovejas. Indudablemente que tiene que haber un pensamiento, digamos, innovador y además creativo en el pensamiento del líder, del pastor. Debe de pensar no solo en los usos de la manera cómo puede él tomar, ¿verdad?, las formas o estrategias, tanto físicas como intelectuales y eclesiales, para poder desarrollarse en el campo eclesial. Por ejemplo, los arreglos, el tamaño, formas y arreglos de una facilidad controlan el tamaño de una congregación, la forma del servicio de adoración, las funciones educativas de la iglesia y las relaciones sociales de la iglesia. Indudablemente que dependiendo del tamaño de la congregación, las estrategias van a variar, ¿verdad? En la manera de adoración a Dios y la manera de educación en la iglesia y la manera de otras formas de servir dentro de la iglesia. Facilidades para grupos específicos muy pocas veces se ganan diferentes grupos étnicos o ni aún están representados en una iglesia que no provee espacios adecuados para un ministerio que llene sus necesidades. Indudablemente que cuando nosotros estamos hablando que la iglesia va creciendo o la obra que estamos estableciendo va creciendo, se tendrá que ir buscando un nuevo espacio para que haya, hermanos, mayor desahogo, ambientación y desenvolvimiento de los feligreses, de los que están dentro del lugar, ¿verdad? Porque es esencial también eso, hermano. Es muy esencial para el desarrollo de la misma obra y la manera como nosotros nos vamos a proyectar en la enseñanza, en la manera de adoración. ¿Por qué? Porque si va creciendo aquello y el local es pequeño, indudablemente tenemos que buscar un local más grande. Entonces, vamos a ver lo que es improvisar. Desde el primer siglo, el uso creativo del espacio ha sido una parte necesaria de la experiencia colectiva de la iglesia. Al principio, la iglesia se reunió en hogares y aún en negocios y siempre se considera movible, indudablemente. Nunca es estático. La iglesia tampoco es estática, hermano, es movible. Entonces, hay declaraciones claves acerca de los recursos tangibles. Comienza con los recursos financieros. Timidez financiera. Veamos qué significa esto de la timidez financiera. Cada iglesia tiene a lo menos una o dos personas que son muy dedicadas con el dinero. A menudo, estas personas tienen puntos de vista ultraconservadores. Se les debe permitir que expresen su punto de vista, pero, nunca se les debe permitir que controlen las pólizas financieras de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto, hermano?
y está bien claro y definido por nuestro curso. Esto significa que los que manejan los recursos financieros no tienen la potestad para controlar o manejar los recursos financieros, digamos, a la manera como ellos consideran. Eso tiene que ser colegiado a través de un organismo que esté detrás controlando, como la junta de la iglesia y el pastor, reglamentando cada uno de los aspectos financieros de la iglesia. Y esto es orden, y esto se llama ser acucioso en la obra de Dios. Significa de que cada una de las reglamentaciones que se manejen deben de ser consensuadas en el grupo colegiado de la Junta. Se deben de analizar, evaluar, consensuar y después aprobarse para que el que maneje las finanzas indudablemente se rija bajo esos controles. Vamos a ver en segundo lugar lo que es la generosidad. Los creyentes dan gozosamente por lo que Cristo ha hecho por ellos. Ese espíritu debe de apreciarse y motivarse. Los líderes, pastores y laicos deben establecer el ritmo. Siempre deben recibir la generosidad con gratitud y admiración. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que la iglesia le debemos de enseñar, los pastores, los líderes, de que ellos deben de estar motivados a ofrendar, a diezmar en la obra de Dios, con el propósito de que la obra tenga mantenimiento y continuidad en su ministerio que lleva a cabo. Sin ese mantenimiento, la obra no puede caminar, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque necesita de costos económicos para que la obra camine también desde el punto de vista material, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que es la información y la comunicación. Deben darse informes regulares a la congregación. Los informes deben de ser suficientemente breves, que se entiendan y lo suficientemente detallados para crear confianza. El aumento de información financiera muchas veces significa mejores ingresos para la iglesia. La información puede publicarse en una circular de la iglesia y aún se puede poner en la tabla de anuncios. Es sumamente importante, amados hermanos, mantener informada a la iglesia, ¿verdad?, de cómo va el manejo financiero de la iglesia, en qué se ocupan sus finanzas, cómo se desarrollan y cómo es que se necesita, hermanos, de más ingresos para poder desarrollar mayores programas dentro de la iglesia. Los diezmos. Dios espera que cada creyente sea un mayordomo fiel. El pastor es responsable de entrenar a la gente acerca de esta enseñanza bíblica. Aunque diezmar pueda que sea una tarea, también puede ser un deleite. Es un deleite y eso tiene que comenzar por nosotros. Por nosotros. Es un deleite diezmar. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, hermanos, que le cuesta diezmar, tiene que revisarse a sí mismo su vida espiritual. ¿Por qué razón, hermanos? Porque si de lo que el Señor le da, le cuesta dar un 10% a la obra de Dios, esto significa, hermanos, de que ¿cómo es posible que cuando le oremos a nuestro Dios, le pidamos, le oremos y le digamos, Señor, dame, cuando nosotros mismos, como líderes, nos cuesta darle a Él? Entonces, prácticamente esas oraciones no son escuchadas. Y no es que el Señor las condicione por el dinero en ninguna manera, sino que la vida espiritual de ese creyente no está lo suficientemente sólida para poder realmente decir con autoridad, Señor, lo que yo te pido es porque yo te doy todo lo mío para ti. Porque si Él nos pide todo para Él, nosotros tenemos que dárselo también, todo a Él. Entonces, no debe de ser de tristeza,
ni de sufrimiento para ningún líder, ningún pastor, sacar su diezmo y ofrendar o diezmar en la iglesia. ¿Por qué? Porque de otra manera está diciendo, mi espiritualidad es débil y está muy pobre. La viuda dio todo lo que tenía y eso fue suficientemente calidad de persona en el Señor Jesús para evaluarla y ver su grado de amor en la obra de Dios. Disponibilidad. Todos pueden dar más, pero la causa debe ser lo suficientemente grande y específica para que desafíe a la gente a participar. La mayoría de las personas pueden aumentar su contribución regularmente con cantidades pequeñas, mientras cantidades grandes lo pueden asustar. Así que es más fácil dar $10 por semana que 500 al año. Vamos a ver los presupuestos denominacionales. Ahora, aquí podría hacer yo más énfasis en el dar, porque estamos hablando con líderes, no estamos hablando con ovejas corrientes, sino con líderes que quieren saber la profundidad de la palabra de Dios, conocer bien lo que la palabra de Dios nos dice y los deberes y derechos que tenemos como miembros de la obra de Dios. Entonces, amados hermanos, el dar debe ser un gozo en nuestro corazón siempre. No fijándose, hermanos, si lo doy porque al pastor le pagan, porque le pagan al ayudante, o le pagan al que limpia, o le pagan al que cuida. No. U otras cosas. Debemos de dar porque es para la obra de Dios, sin reserva. Usted no piense que lo que vaya a dar es para las cosas que a usted le agradan o le desagradan. Usted va a dar porque es para la obra de Dios. Será responsabilidad de las autoridades de la iglesia la manera como se maneja el dinero, y ellos darán cuenta ante la iglesia y ante Dios de la manera como manejan el dinero. Entonces, cuando nosotros hablamos de presupuestos denominacionales, los presupuestos deben considerarse un gasto legítimo para cualquier iglesia. A menudo ayudan a la iglesia a mantener sus gastos balanceados. Esto es específicamente cierto en las contribuciones misioneras. La iglesia que es generosa con misiones es a menudo bendecida por el Señor, más allá de lo que pudiera haber imaginado. Todas las iglesias del Nazareno tienen una casilla en los formularios para enviar dinero a las misiones. Todas las iglesias del Nazareno están en la responsabilidad de mandar un porcentaje de lo que recaudan a misiones, al distrito nazareno. Tienen la responsabilidad, porque con ese dinero que se manda a la misión se ocupa para múltiples cosas que la misión trabaja, hermanos, a nivel mundial, a nivel local y a nivel regional. Por lo tanto, es sumamente importante, hermanos, mandar ese porcentaje que viene siendo aproximadamente un 5% de lo que se recauda para las misiones, Es esencial hacer eso. Y las iglesias van a ser bendecidas, Una cosa importante, hermanos, y esto quiero dejarlo bien asentado, porque sí, es importante decirlo, es que el líder, el pastor, debe de educar a sus miembros a que diezmen, hermanos. El pastor debe de enseñarles a que diezmen, y él debe ser el ejemplo, el primero en dar ese ejemplo, en diezmar, en ofrendar, en estar ahí presente en cada colaboración. ¿Por qué razón? Porque de esa manera la iglesia va detrás. Pero si a nosotros, hermanos, nos cuesta sacar ese dinero, la iglesia le va a costar también. Por lo tanto, es sumamente esencial que el pastor
aprenda, hermano, esa responsabilidad ante Dios. Por eso, por esa razón es que la misión, la iglesia del Nazareno, cuando va a evaluar a los líderes, cuando va a hacer una evaluación de los líderes anual, siempre pregunta cuánto, si este líder pastoral ha diezmado en la iglesia. ¿Por qué? Porque es una manera de medir el grado de responsabilidad y espiritualidad del líder, del pastor. Es sumamente esencial, hermano, eso. Y lo dejo bien recalcado en este curso. Vamos a ver realidades y prioridades diferentes. Cada programa nuevo o ministerio impacta el presupuesto de la iglesia. Requiere ya sea uno, nuevos fondos, relocalización de fondos existentes o cortar de otros programas. Lo que presentan nuevos programas deben considerarse estas realidades. Entonces, nosotros vamos a trabajar con prioridades. Si es necesario recortar otros programas, indudablemente que tal vez estaban en curso, pues los vamos a recortar o achicarlos un poco más para dar prioridad al más importante. Al más importante. Esto no es malo, esto es parte, hermanos, de la administración de la iglesia local. Es parte de la administración de la iglesia local. Cuando hablamos de los nuevos convertidos deben de ser animados a diezmar. Muchos nuevos convertidos pierden bendiciones espirituales en este punto. Se aconseja que se les enseñe y se les urja a empezar un programa en lo cual no daban nada a diezmar por un periodo de tiempo. ¿De quién es la responsabilidad, amados hermanos estudiantes, de estar ayudando o orientando a los diezmos de la iglesia y las ofrendas, tanto los nuevos como los viejos miembros de la iglesia? Es sumamente importante el pastor a la cabeza, pero también el líder que se ha puesto a dirigir las finanzas. En este caso, el tesorero tiene una responsabilidad total también en estar aconsejando a los hermanos que diezmen, que ofrenden, porque el tesorero es parte de la administración de la iglesia y no puede quedarse callado y quieto porque entonces no administra nada. Tendría que volverse activo en la obra de Dios, el tesorero de la iglesia. Entonces, este curso por eso se llama Administrando la Iglesia Local. ¿Por qué? Porque es la que nos está enseñando cómo manejar la administración de nuestra iglesia. Y los líderes ocupan un lugar preponderante e importante junto con el pastor en la iglesia. Como quien dice, la responsabilidad es compartida tanto de los líderes como del pastor. Juntos tienen la responsabilidad del manejo de la administración de la iglesia. No bromas, por favor. Nunca bromeen desde el púlpito acerca del dinero. Algunos encuentran las bromas sobre el dinero tan ofensivas como bromear de la comunión o el bautismo. No se puede bromear con el dinero desde la tarima del púlpito, hermano. Tiene que darse la seriedad de vida cuando se vaya a hablar del diezmo y de las ofrendas. ¿Por qué? Porque eso es parte, hermano, de los privilegios que Dios da, hermano. Los medios por los cuales Dios pone para que su obra siga caminando también. Métodos de financiamiento. Ningún pastor o líder laico debe proponer un programa y o ministerio para la iglesia si no están listos para proponer una manera de financiar el plan. Si yo no tengo cómo financiar un programa, mejor no lo propongo, sino que tengo que proponer un plan antes para recaudar ese fondo para proponer ese programa después. Entonces, es sumamente importante, hermanos, no proponer si no está el fondo, está una propuesta de más. Tiene más bien que hacerse un plan antes de cómo recaudar ese fondo para que haya una oportunidad de dar respuesta a ese nuevo programa. Vamos a ver de los mayores resultados
por la inversión. La cantidad de dinero existente puede aumentarse a través de una administración efectiva de los presentes recursos y el control cuidadoso de los gastos. En la mayoría de situaciones, esto simplemente se llama más por tu dinero. Entonces, mientras nosotros aportemos más a la obra de Dios y haya un control cuidadoso del dinero que se utiliza, nosotros miraremos, hermanos, mayores resultados en la inversión que hagamos en la obra de Dios. La integridad. Se requiere integridad absoluta de la manera en que se levanta el dinero y la manera en que se maneja después de recibirse y cómo se usa. La integridad será especialmente significante cuando y si viene una crisis. Integridad, hermanos, en el manejo y control de los fondos. Llevar controles, hermanos, exhaustivos que nos ayuden a la claridad de la información. Es sumamente importante que el que lleva el control financiero lleve controles también, hermanos, de lo que recibe, de lo que entrega, en detalles, para que cuando se le pida información pueda rendir cuentas de manera fehaciente y segura. Eso es sumamente importante, hermano, dentro de la integridad financiera y del líder que lleva a cabo esta administración. Récord individual de contribución. Para no influenciar el ministerio hacia un individuo, generalmente no es sabio que el pastor sepa el récord de contribución de esa persona. Esto significa que el pastor no debe de manejar dinero de la iglesia. El pastor, dentro de los manuales nazarenos, está prohibido que él maneje dinero de la iglesia. No, él no debe de saber, ¿verdad? Nada, absolutamente, solo cuando por una información que pida la misión o los controles financieros del distrito, pues él tiene que pedir a la tesorería lo que realmente, ¿verdad?, necesita saber. Pero mientras tanto, el pastor está prohibido, él y su familia, que manejen dinero, ¿verdad? No debe de manejar dinero el pastor y su familia. Basándonos en el manual nazareno, ningún familiar puede participar del dinero quien maneja los fondos. También esa es otra reglamentación. Tiene que ser alguien aparte dentro de la junta de la iglesia que colabore con el tesorero, ¿verdad? Ayudándolo en la administración. Bien, el factor fe. En el financiamiento de la iglesia hay que darle lugar a la fe, pero también evite, hermanos, estupideces financieras, dice acá el libro, ¿verdad? O más bien ocupar esa palabra es muy fuerte, estupidez financiera. Más bien yo diría evitar, digamos, errores financieros. Como líder de la iglesia debemos de insistir en un proyecto que sea lo suficientemente grande, que desafíe lo mejor de las personas y que también haya lugar para su dependencia total en Dios. Esto significa de que la obra de Dios trabaja por fe y los recursos que se recaudan dentro de la iglesia es por fe. Entonces, todo el trabajo que se hace debe ser unido a la fe. Ese poder de fe debe de estar en los líderes, ¿verdad? De que sí habrá dinero para resolver situaciones dentro de la iglesia. Veamos lo que es el potencial. Para establecer el potencial financiero de la iglesia, pregúntele usted a un banquero o ejecutivo de la Cámara de Comercio que le demuestre el ingreso típico de la comunidad. Para conclusiones conservadoras y seguras, descuenta ese número por el 25% y multiplícalo por el número de familias que trabajan en tu iglesia. Divídelo por 10% para establecer el potencial de ingreso total de la iglesia. Es duro,
Es duro cuando en una iglesia hermanos que trabajan, que reciben ingresos y son parte de la obra de Dios, no dan su diezmo ni dan sus ofrendas. Es duro eso, hermano, para Dios, para la obra. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la obra y dentro de esa obra, hermano, cada hermano que recibe la palabra, cada hermano que se reconcilia, cada hermano que acepta a Cristo, cada hermano que está en búsqueda de una sanidad espiritual y llega a la iglesia, si no es por ese mantenimiento que hacen los hermanos, no podría ser posible eso. No puede ser posible el reino de Dios. Entonces, necesitamos indudablemente, hermanos, tener esa seriedad y esa responsabilidad de poder ayudar a otros hermanos que no tienen ese amor de diezmar ni ofrendar, a que lo hagan, a que amen a Dios por sobre todas las cosas. Porque esa es una manera de amar a Dios por sobre todas las cosas también, ¿verdad? Diezmando y ofrendando. Ahora, uso de los recursos de las facilidades adecuadas para la misión. Desde el comienzo de la historia cristiana, el pueblo de Dios ha demostrado innovaciones increíbles para encontrar facilidades para cumplir con la misión. Al tratar de conseguir un edificio, también debe de hacerse la siguiente pregunta. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Y nos ayudará este espacio a cumplir nuestra misión? La pregunta que lo incluye todo es, ¿está cumpliendo esta iglesia su misión en este local? Un gran hombre de negocio secular dijo hace mucho tiempo, el secreto del éxito es constancia en el propósito. Debemos de tener constancia en el propósito. Las facilidades son herramientas para el ministerio. Por lo tanto, adueñarse de un edificio o pieza de equipo es generalmente dañino para el bienestar general de la iglesia. Recuérdale a menudo a la gente y a ustedes mismos que Jesús es el dueño de la iglesia. Hay hermanos que se creen dueños de la iglesia. Hay hermanos que dicen, nosotros compramos este edificio, es nuestro, y aquí se va a hacer lo que digamos nosotros, no lo que diga el pastor o lo que diga la junta. Somos nosotros los que mandamos porque nosotros compramos este edificio. Y eso no es así, hermano. Esos son errores graves. La obra es de Dios, no es de ningún hombre en esta tierra. Es de Dios la obra. Es de Dios la obra. Y nosotros debemos de tener respeto a la herencia. Las facilidades son un regalo de Dios y de los que estuvieron antes que nosotros. Un edificio generalmente representa la mayor inversión financiera de una iglesia. Por eso las facilidades deben usarse al máximo y la historia de los que empezaron la iglesia debe ser apreciada y respetada. Por eso nosotros debemos de respetar a los fundadores de cada iglesia local. Cada iglesia local tiene hermanos que dieron su vida por esa iglesia, fueron fundadores y vamos a respetarlos, a quererlos y apoyarlos a medida que envejecen. El desorden. Las iglesias a veces tienen más desorden de lo que sus líderes piensan. Revisemos las tablas de anuncios. Algunos no las han cambiado por años. E incluso aquí podemos ver incluso hasta los programas, porque uno puede pasar programas a la iglesia y los hermanos que dicen, hermano, ¿y qué culto va a hacer usted tal día? Hermano, ¿y quién va a dirigir en tal fecha? Hermano, ¿y quién predica en tal? Y tal vez el programa se les pasó. Tal vez el programa ya está en el boletín o en algún lugar a donde lo envíe el que se encarga de ese trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos hermanos no viven en orden. El orden, hermano, comienza con nuestra propia administración, nuestra propia, de nuestra vida. Si a usted le pasan un programa, usted la obligación que debe de tener inmediatamente que le pasan el programa es leerlo, porque no se lo está pasando de balde el pastor. El pastor hace un trabajo para la obra de Dios y lo comparte con los demás, y los demás lo comparten para su propia vida. Pero cuando no pasa eso, entonces, hermano, hay desorden en esas vidas, porque es tremendo cuando dicen, pastor, ¿y quién va a predicar tal fecha? Y tal vez es un líder que le pregunta a usted y usted dice, pero si ya le pasé el programa.
Oh, no me doy cuenta. ¿Cómo va a decir un líder eso, hermanos? Eso es desorden en ese líder. Es desorden. Y así lo cataloga este curso y así lo estamos aprendiendo nosotros. Cuando un líder, hermano, usted le pase un anuncio, un programa y le dice, hermano, yo no leí eso, yo no me di cuenta. Eso, hermano, es como le está diciendo a usted, la verdad que yo no le tomo interés a las cosas de Dios, por eso no lo vi. Es que, hermano, yo trabajo mucho. No, eso no es excusa. Es que, hermano, yo atiendo aquí. O es que, hermano, yo hago allá. Es que, hermano, por acá. No tiene excusa. Ningún hijo de Dios de lo que se le anuncia para trabajar en la obra de Dios. Tienen que ser ordenados y responsables también. Por eso dice, mantente al día. Muchas iglesias podrían mejorar su apariencia y funcionalidad haciendo uno o todo lo siguiente. Repara y amplía los baños, haz del área de recepción un lugar halagador, repara y amuebla la guardería infantil, mejora los letreros externos e internos, mejora los programas, mejora todo para que la iglesia esté activa y la iglesia se maneje dinámica, hermanos, en actividad, porque cuando nosotros informamos, la iglesia está activa y los miembros están activos, están, hermanos, orientados en una dirección, en una dirección. Compromiso, una palabra que es importante. ¿Cuánto tiempo por semana deben estar dispuestos a dar los laicos por la causa de Cristo? Y no solo los laicos, los miembros, los líderes. Un especialista cristiano del tiempo dijo que no se debe esperar que los laicos den más tiempo que el pastor da después de haber alcanzado su tiempo completo. Esto es, el laico que da 20 horas debe estar al lado con un pastor que ha dado 40 horas a su trabajo y luego ofrece 20 horas voluntarias como el laico. Este concepto necesita ser discutido en su grupo. ¿Por qué? Digamos, hermanos, que el pastor viene y les dice, hermanos, aquí tienen ustedes un plan de trabajo. Este es el programa para trabajar esta semana, este mes y este año. Y todos los días que haya servicio. Entonces, este trabajo que se hace, el que lo recibe, el laico, el líder, el servidor, indudablemente tiene que recibirlo y tomarlo con la misma responsabilidad que se le envía o que se le delega, que se le delega. Ahora bien, puede ser de que haya buena voluntad en este líder o puede hacer que haya mala voluntad también. Porque no quiere decir de que un líder va a trabajar en la obra de Dios con buena voluntad, con ese líder, con ese pastor. Lo puede hacer a regañadientes o lo puede hacer sin voluntad, pero lo hace. Pero eso, hermano, no es compromiso. El compromiso conlleva, hermano, la fe, el amor y la entrega en la obra de Dios totalmente sin reserva. Entonces, ese no es compromiso. Ese no es un líder comprometido, hermano. Porque no lo es. No lo es. Y cuando el líder no es comprometido, su causa no trabaja bien. Su causa no trabaja bien. La fatiga del fiel. Si el 20% de la gente hace el 80% del trabajo y hay mucho trabajo que hacer, puedes anticipar un agotamiento. Entonces hay que prepararse para ayudar a que la gente sane. O mejor todavía, remedia las causas. Entonces, cuando hablamos de los recursos intangibles, hablamos de los recursos disponibles a cada iglesia, el poder supernatural de Dios para sus líderes.
poder para pureza personal, energía para la visión, una presencia santa en el cuidado pastoral, unción para la predicación, capacitación divina para el servicio cristiano, dirección inspirada para la administración. Todo debe de ser bajo la inspiración divina, guiada por el Espíritu Santo y respaldada por el Espíritu Santo, porque una obra que no está respaldada por el Espíritu Santo no camina. Una vida que no está respaldada por el Espíritu Santo no camina. Entonces ahí encontramos sinergismo moral, el poder de la pasión, la generosidad, semillas de avivamiento, sueños, imaginación y creatividad, modelos y ejemplos y recursos adicionales. Si queremos llevar, hermanos, una iglesia en victoria, nosotros debemos de preparar esa iglesia, prepararla y dinamizarla, dinamizarla. ¿Y qué es dinamizarla? Dinamizarla es, hermanos, ponerla en los programas de trabajo que nacen del pensamiento del pastor y los concreta con la junta o con su grupo que tenga y los echa a andar. Y entonces así se dinamiza la obra de Dios, ¿verdad? Vamos a ver la lección número 6, formando un equipo ministerial laico. En esta lección vamos a comprender el porqué de un equipo de liderazgo, estudiar aplicaciones escriturales, ver el modelo de Jesús para formar equipos, aprender 6 desafíos para desarrollar un equipo, conocer 10 principios efectivos para formar un equipo. ¿Y cuál es la idea principal de todo esto? Es la expansión del reino, la salud congregacional, el desarrollo espiritual de los discípulos y la multiplicación del ministerio del pastor. Cada líder laico debe ser retado a convertirse en un miembro de un equipo de ministerio y enseñarle cómo hacerlo. Es responsabilidad de cada oveja traer miembros a la iglesia, traer ovejas a la iglesia, traer hermanos nuevos, podemos decir, elementos que se vienen a convertir a la fe de Jesús. Entonces, hermanos, es responsabilidad de las ovejas y el pastor es responsabilidad darle mantenimiento a esas ovejas, mantenerlas activas para que ellas no se vayan de la iglesia y permanezcan con esa actividad que les produce a través de las necesidades espirituales que van naciendo. Eso es importante, hermanos. Y entonces, ¿por qué un equipo de liderazgo? Los equipos proveen contribución constante que ayuda al grupo a desarrollar mejores ideas y hacer mejores decisiones, hermano. Los equipos proveen resultados de la más alta calidad. Los equipos involucran a todos en el proceso. Los equipos fomentan un sentido de comunidad. Es más sensible que los equipos implementen los planes porque el líder y los miembros se consideran responsables el uno del otro. Esto significa que es necesario los equipos, hermanos, para que por medio de ellos puedan como células desarrollar la obra de Dios y los distintos ministerios y los distintos programas. Los distintos programas, por ejemplo, el programa que hay de caballeros dentro de la iglesia, un líder a la cabeza desarrollando a esos caballeros, haciéndolos crecer espiritualmente y fomentando el grado espiritual para el hogar también y su vida. El movimiento de damas, igual de la misma manera, el movimiento de oración, igual, el movimiento de familia, igual, el movimiento de jóvenes, el movimiento de alabanza y todos aquellos ministerios, hermanos, que conllevan en sí, son necesarios, esos son equipos y esos equipos sirven para desarrollar el ministerio dentro de la iglesia, hermanos. Y todos ellos forman una unidad dentro de la iglesia. Entonces, aplicación dentro de las escrituras. Cada uno de nosotros encuentra su valor y función como parte del cuerpo, pero como un dedo cortado no valdríamos mucho. ¿No es cierto?
siendo que somos creados con todas estas partes excelentes y formadas maravillosamente, funcionando del cuerpo de Cristo. Continuemos y seamos lo que estamos supuestos ser, sin envidias, sin comparaciones. Es pecado andarse comparando o comparar orgullosamente unos con otros o tratando de ser algo que no somos. Romanos 12 del 4 al 5. Vamos a ver el modelo de Jesús para formar equipos. Jesús reclutó gente ordinaria, hermano, gente del pueblo, y Jesús se caracterizó por hablar los hebraísmos, o sea, el hebraísmo es el lenguaje del pueblo. Y Jesús se caracterizó por hacer eso en sus prédicas y en su manera de hablar y tratar con la gente. Jesús llamó a sus discípulos a una meta increíble. Jesús ayudó a sus discípulos a crecer a través del servicio cristiano. Jesús dio entrenamiento práctico intenso a sus discípulos. Jesús hizo un impacto profundo en los que servían junto con él. Se ha sabido que servir en un equipo que toma decisiones en la iglesia produce cambios radicales en una persona. Muchas veces los cambios no son aceptados, pero los hijos de Dios, hermanos, estamos adaptados para recibir cambios dentro de la iglesia. Un hijo de Dios sólido en la fe, en la vida espiritual y en la confianza en Dios es sólido, y eso no lo mueve ningún cambio dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque sabe que todo lo que proviene para la obra de Dios es en pro del reino de Dios también. Entonces, de alguien que se queja a alguien que contribuye, de uno que recibe a uno que da, de adversario a socio, de egoísta a generoso, de alguien que sospecha a alguien que confía, de inútil a integral, de espectador a siervo, de alguien que duda a uno que afirma, del espectador ser parte del equipo, de ser espectador a ser parte del equipo, hermano. Entonces, es sumamente esencial ser así como líderes. Ya a estas alturas que estamos nosotros de las enseñanzas del Instituto Bíblico y de los cursos que hemos recibido, debe de haber madurez sólida en cada uno de ustedes, amados pastores y estudiantes y líderes de sus distintas iglesias. Debe de haber madurez total. No debe de haber todavía pensamientos infantiles que nos lleven, hermano, a descontrol emocionales innecesarios manejados por el mismo Satanás. Debemos nosotros ser maduros en la obra de Dios, sujetos a cambios, sujetos a decisiones, sujetos a todo aquello que la iglesia de Dios autoriza y manda. ¿Por qué? Porque es la que está autorizada a hacerlo. Y nosotros no somos quienes para contradecir la autoridad de la iglesia del Señor. Les hablo de esta manera porque me estoy dirigiendo a líderes, no a niños infantiles. Me estoy dirigiendo a líderes maduros, capaces de soportar vientos, tempestades y toda adversidad fuerte. Por eso me dirijo a ustedes de esta manera, porque es mi deber como profesor y pastor a la vez poderles guiar como futuros ministros del Evangelio a un ministerio sólido y capaz de poder soportar todas las acechanzas del enemigo, hermano. Entonces, hay 6 desafíos al formar un equipo. El pastor hace o controla todo. Los laicos, madurez espiritual, la mentalidad de la junta de la iglesia, cuidado pastoral ignorado, ser y hacer van juntos. Aplicaciones de las escrituras. Vamos a descubrir 4 requisitos para los líderes laicos en Hechos capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones
de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Como ustedes pueden ver, aquí podemos ver cómo las escrituras aplican el requisito para los líderes, los laicos. Amados hermanos, aquí no hay nada más que hablar, porque la palabra de Dios se expresa sola y se explica sola. Tienen que ser llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. Entonces, si un líder está lleno del Espíritu Santo y de sabiduría y de buen testimonio, entonces, hermanos, ¿por qué este líder va a dudar o va a flaquear o va a cambiar cuando se toman decisiones dentro de la iglesia? No puede, porque para eso lo buscó la iglesia, porque se supone que es lleno del Espíritu Santo, lleno de testimonio y lleno de sabiduría. Hacer lo contrario es, hermanos, decir que la iglesia se equivocó en escoger a este líder. Se equivocó y por lo tanto requiere de cambio. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que caminar en orden y en amor. Cuando hay desestabilidad en un líder por falta de amor y entrega y compromiso, no conviene, hermanos. Necesitamos cambiar y mejorar la obra de Dios. Es así como camina la obra de Dios. Y así se les instruye a ustedes como pastores y líderes que actúen en sus iglesias. ¿Para qué? Para que tengamos iglesias sanas, fuertes y llenas del Espíritu Santo. Muy bien. Después de que nos dio esta exhortación en la palabra de Dios a través del libro de los Hechos, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver 10 principios para formar grupos de equipos efectivos. Reconoce al dueño del equipo. Haz tu parte para evitar espectadores en tu iglesia. Crea unidad y espera lealtad. Sé un cristiano auténtico. Sé un cristiano auténtico. Oiga lo que dice, hermanos. Cristiano auténtico debemos de ser. Cultiva una atmósfera de fe, no una atmósfera de ¿qué? De inseguridad y desconfianza. No, vamos a cultivar una atmósfera de fe. Maximiza el significado del servicio. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que si yo prometí entregarme a la obra de Dios, me voy a entregar de verdad, no a medias. Porque a medias no sirve nada, hermanos. Y no hay excusa de ninguna clase cuando hemos decidido dar un frente en la obra de Dios, un paso al frente. No hay excusas. No hay excusas. Ama a la gente. Ve el cambio como una manera de progresar. Valora el proceso como parte del logro. Enfatiza el foco de la misión. Hermanos, esto es lo que tenemos, hermanos, que ver. Si nosotros no hacemos esto, de balde estamos trabajando en la obra de Dios. Hay una serie de casos que se deben de estudiar, hermanos, que les van a ayudar mucho. Vamos con la lección número 7, planeamiento, la parte 1. Aquí, hermanos, el objetivo es aprender consejos de planeamiento del libro de Proverbios. Analizar declaraciones claves acerca del planeamiento. Conocer 25 conceptos de planeamiento que cada pastor debe saber. La idea principal, ¿cuál es? Planeamiento, el arte de conducir la jornada hacia el futuro.
requiere energía, confianza, tiempo, valor y paciencia. Consejos de planeamiento del libro de Proverbios. Dice Proverbios 13:16. La gente sabia piensa antes de actuar. Los necios no lo hacen y se glorían de ello. La gente sabia piensa antes de actuar. Los necios no lo hacen y se glorían de ello. Vean qué interesante. Proverbios 13:16. La Biblia nos habla y nos enseña a nosotros. Proverbios 14:8. El sabio ve hacia adelante para ver lo que le conviene, para ver lo que viene. Pero los necios se engañan ellos mismos. Esta es una lección para administrador de la iglesia. Para usted, hermano, para usted que trabaja en la obra de Dios. Dice Proverbios 15:22, los planes fracasan por falta de consejo. El éxito es el resultado de muchos consejos. Proverbios 15:22. Nosotros podemos pensar, pero la respuesta correcta la da el Señor. Proverbios 16:1. La mente del hombre planea la jornada, pero el Señor dirige los pasos. Proverbios 16:9. La gente inteligente está siempre abierta a nuevas ideas. En realidad las procuran. Proverbios 18:15. Declaraciones claves para acercamientos del planeamiento. Realidades complicadas que impactan el planeamiento. Proceso. El proceso de planeamiento tan importante como la conclusión, debido a la clarificación de propósito y las relaciones que desarrolla. El proceso, hermano, es sumamente necesario en el planeamiento, porque en la medida en que usted planea, indudablemente va encontrándose un sinnúmero de aspectos o situaciones que le van a ayudar a clarificar el verdadero propósito de ese planeamiento en las relaciones que va a desarrollar. Inesperado, el planeamiento debe anticipar lo inesperado, porque siempre aparecen algunas partes en cada programa o ministerio. Cambio, tecnología, terrorismo, confusión moral, son algunos ejemplos. Pueden ser cosas inesperadas que se den aún dentro de la misma iglesia. Tres ingredientes, ¿verdad?, que continúan reduciéndose en el planeamiento. En este periodo de la historia humana, tiempo, espacio y cambio parecen reducirse para la mayoría de personas. Así que tienen menos tiempo que dar y menos espacio para vivir y entretenerse en sus hogares y lugares de negocio. ¿Qué significa? Que nosotros, hermanos, si vamos a trabajar en la obra de Dios, debemos dedicarle el tiempo necesario y no distraernos en otras cosas. Porque si dimos un paso para servir a Dios, es completo, hermano, no es a medias. En otras palabras, esto quiere decir esto. Es difícil eliminar actividades. Es difícil, hermano, eliminar del calendario una reunión o un programa. Todavía sabemos que Drucker, el especialista en administración, está en lo correcto cuando dice: no hay nada tan inefectivo como hacer eficientemente lo que no se debería hacer del todo. Debemos de hacer lo que se nos dice, hermano, en la obra de Dios y cumplir el factor fe. Nadie se involucra tanto pensando en el futuro del ministerio sin realizar que la dependencia en Dios es absolutamente necesaria para lograr resultados en una congregación. Sin fe es imposible agradar a Dios. Concepto triple doble. Todo tomará el doble del tiempo que piensas, cuesta el doble de lo que esperas e involucra el doble de trabajo que te imaginaste al principio. Razones por las que hay que planear y ayudar a la iglesia. 5 razones para tener grupos de decisión. El futuro. El planeamiento efectivo ayuda a los laicos que tienen que hacer las decisiones, hermano. Las posibilidades futuras para un ministerio efectivo.
Recursos. El planeamiento ayuda a los líderes a determinar qué recursos están disponibles y luego los forza a determinar cómo esos recursos han de ser distribuidos. Y el propósito, el planeamiento une al grupo que toma decisiones a ponerse de acuerdo en los objetivos sin debatir detalles minuciosos ni metodologías. Ser específico, hermano, en lo que va a escribir, tener una perspectiva del planeamiento, hermano, un entendimiento claro del pasado, una evaluación justa del presente y una anticipación realista del futuro. 5 razones para toda la comunidad, ¿cuáles son? Para que podamos desarrollar todos programas, estos planes, estos proyectos en la obra de Dios, se requiere tener confianza y seguridad, motivación en envolvimiento, presentar oportunidades. El planeamiento estratégico forza a la congregación a examinar sus prioridades y a menudo revela nuevas oportunidades. Debe de tener misión y objetivo. El planeamiento provee puntos de decisión en los que los miembros de la iglesia pueden hacer nuevos compromisos personales a acciones específicas. El ímpetu, el planeamiento crea ímpetu porque ayuda a gente a saber exactamente lo que se les está pidiendo hacer y los resultados que pueden esperar. Bien, hermanos, hay unas pruebas de opinión que eso ustedes los pueden leer y contestarlas por aparte. Entonces, hay casos que vamos a que ustedes pueden estudiar, casos de estudio, como es superando la resistencia al planeamiento. Vamos a ver la lección 8, planeamiento parte 2. En esta lección, usted va a saber que es necesario planear. Entenderá el proceso del planeamiento. Tendrá cierta experiencia en el proceso de planeamiento. ¿Cuál es la idea principal? Después de que uno ha estudiado y comprendido todos los principios y conceptos del planeamiento, el siguiente paso consiste en descubrir cómo se hace, cuál es el proceso. Y vemos un ciclo del proceso, un ciclo que realmente es sumamente importante, que se los quiero mostrar. Se los quiero mostrar acá. Déjeme ver. Sí, ahí lo están viendo, ¿verdad? Entonces, este ciclo del proceso de planeamiento es, en primer lugar, la misión, propósito y objetivo. Misión, propósito y objetivo. La base, la base. Después viene, en segundo lugar, ¿qué? ¿Qué es lo que haré? En tercer lugar, ¿cómo lo haré? Y en cuarto lugar, ¿cuándo lo haré? Y en quinto lugar, ¿quién lo hará? En sexto lugar, ¿cuáles son las prioridades? En sexto lugar, ¿y los recursos que vamos a necesitar cuáles son? Y en octavo lugar, los eventos y logros. El desarrollo de todo este proceso, hermano. Esto es sumamente importante. Lo que acabamos de ver, indudablemente, que ustedes, pues, entiendo que lo tienen en su libro también. Lo tienen en su libro. ¿Qué es planeamiento? ¿Por qué es necesario, hermano? El planeamiento describe la agenda de lo posible. El planeamiento permite a los líderes que la iglesia use el cambio en forma productiva. El planeamiento se convierte en el mapa de los que toman decisiones para hacer realidad la voluntad de Dios. Amados estudiantes, cuando nosotros vamos a trabajar con planes, dentro de los planes hay decisiones que se van a tomar. Y las decisiones que se van a tomar, indudablemente, si usted es un miembro, un líder maduro en la fe, un hijo de Dios maduro en la fe, capaz de resistir todo,
usted va a someterse a esos cambios posibles dentro de esos planes, porque van a ser para productividad, no para dañar a nadie, sino para avanzar en la obra de Dios. El planeamiento se convierte en el mapa de los que toman decisiones para hacer realidad la voluntad de Dios. Es la única manera que nosotros podemos hacer realidad la voluntad de Dios, hermanos, a través de llevar a cabo y desarrollar esos planes. Razones válidas para dar un par de razones válidas para un liderazgo inclusivo. Incluye los pensadores conceptuales y los trabajadores energéticos. Tienen la oportunidad de afiliarse unos a otros. Es importante la gente que trae pensamientos, que aporta pensamientos, aquellos colaboradores que tienen energía para hacer el trabajo y no tienen pereza, hermanos. No tienen pereza. Ayudar a un número mayor de personas a hacer la transición de lo que es a lo que puede ser. Generalmente, cuando hay más personas, hay más información disponible para hacer decisiones que las que hay con una sola persona. Cuando tenemos un grupo mayor es mejor. Se desarrolla el liderazgo. El apropiarse del planeamiento profundiza los compromisos. Amados hermanos estudiantes, el liderazgo se gana. El liderazgo no se gana apoyándose en el hombro del otro líder o del pastor. El liderazgo se gana con el trabajo, ideas, pensamientos que pone usted a desarrollar dentro de la iglesia. Funcionan y trae bendición a la obra de Dios. Eso es acrecentar su liderazgo. Entonces, preguntas para el proceso de planeamiento. ¿Cuál es tu objetivo o misión? ¿Cómo nos proponemos lograrlo? ¿Para qué fecha? ¿Quién tomará la responsabilidad del liderazgo? ¿Qué prioridades tiene este evento o logro en la vida de la iglesia? ¿Cuáles son los recursos? ¿Qué tan bien hicimos? ¿Qué tan bien comunicamos la meta y el proceso? Tenemos planeamientos del presupuesto. Aquí vamos a nuevamente a entrar a que ustedes vean el planeamiento del proceso. Aquí lo vamos a ver. Ahí lo tienen. Un planeamiento del presupuesto, perdón. Un planeamiento del presupuesto. Primera Iglesia del Nazareno tal. La fecha arriba, ingresos proyectados, tanto. Eso es un presupuesto que tiene que hacer, tiene que proyectar más bien el tesorero de la iglesia. ¿A quién? Al pastor. Y el pastor lo presenta a la junta para su discusión. El tesorero tiene esta responsabilidad. Eso significa de que pronto muchos de los pastores que estamos aquí vamos a tener que hacer estos planeamientos de presupuesto. Hablar con nuestros tesoreros y decirles, presénteme un presupuesto para el año 2027. Y deberá presentar ese proyecto, hermano. Deberá presentar. Aquí presento el modelo. Ustedes lo tienen en su libro, ¿ok? Para que lo tomen el modelo. Ustedes ya no tienen ahora ignorancia de esto. Dice, pago de la propiedad anual, tanto. Mensual, tanto. Este mes, tanto. Queda en el año, tanto. Mantenimiento, 3,000. Hasta la fecha, 800. Este mes, 750. Queda en el año 2,200 pendiente. Custodio, 1,800 el presupuesto anual. Este custodio es el que vigila, el vigilante del templo. Dice, se le pagó 600. Este mes se le dio 150. Tenemos pendiente que queda en el año 1,200 del presupuesto. Presupuestos, 21,000. 1,500 hasta la fecha, 1,575, 525 este mes, 19,425 queda en el año. Salario del pastor, 15,600, 3,900 a la fecha, 1,300 el mes, 11,700 pendiente.
Indudablemente que el tesorero va a trabajar junto con el pastor para que le ayude cómo hacer este presupuesto o con el equipo que está designado. Eso es importante, hermanos, hacer ese presupuesto para saber cuánto se va a gastar el próximo año, en qué se va a gastar, llevar un control de cómo se va a hacer los gastos. Esto del presupuesto es necesario llevarlo a cabo y es necesario llevarlo a cabo. Entonces, planeamiento de programa, y aquí tenemos un ejemplo. Evangelismo a los que no asisten a la iglesia en la comunidad. Agregar 25 personas por profesión de fe a la membresía en 12 meses. Grupo Alcanzar, vecinos cerca de la iglesia, tantos. Visitar tantos hogares, etcétera, etcétera. Familias y jóvenes, ganar 5 en pareja. Edad de oro, amistades y visitas de información, comienza con estudios bíblicos, etcétera. Adolescentes, tanto. Este es un presupuesto de almas. Planeamiento de programa número 2. Mejorar el servicio de oración entre semana. Incrementar la asistencia por 25 personas. Esto quiere decir que tiene que haber un presupuesto por ministerios. Cada ministerio tiene que hacer un presupuesto de cómo va a trabajar para el año 2027. Interesante, hermanos, interesante. Los miembros de la Junta están metidos en este paquete. Nuevos convertidos, líder de alabanza, pastor y membresía. Estos son ejemplos que ustedes los pueden estudiar. Está el planeamiento PER, el diagrama PER para las conferencias sobre la vida familiar. Y aquí está un organigrama de cómo trabajarlo, hermano. Cuando se va a invitar a un predicador, el programa, la fecha, todo. Esto es, si se fuera a hacer una conferencia, ¿verdad? ¿Cuánto sería este gasto? ¿Cómo sería el gasto y las fechas? Interesante todo esto, hermano. Estos modelos es importante llevarlos a cabo. Tenemos una encuesta de planeamiento por edad. También este formulario es clave. Y explorando las nuevas opciones, ya una vez que nosotros hemos visto todo esto, indudablemente, amados hermanos, ¿qué es lo que nos toca? Llevarlo a la práctica, hermano. Llevarlo a la práctica. Un pensamiento claro, conocimiento completo de los objetivos, un buen entendimiento del personal y recursos disponibles son ingredientes vitales para el planeamiento. Planear es hacer decisiones racionales entre varias alternativas. Involucra explorar las opciones disponibles a cualquier iglesia. Una iglesia necesita más espacio, siendo que el ingreso de la iglesia era usado completamente para las operaciones existentes. La mayoría de los miembros de la Junta decidieron que no se podía hacer nada para proveer más espacio. Pero un líder laico insistió en que el grupo invirtiera toda una noche haciendo una lluvia de ideas, respondiendo a la pregunta, ¿cómo podemos encontrar más espacio? Debe de haber siempre ideas que salen para dar respuesta a algo que necesitamos dentro de la iglesia. Y la aplicación del planeamiento completa es, hermano, una serie de ejercicios que ustedes pueden completar ahí. Y con esto concluimos con la lección número 8. Para la próxima, el próximo miércoles. Bien, amados hermanos, hemos llegado a la conclusión de, de nuestra clase de hoy. Bien, hermanos, deseo que Dios los bendiga. Pastor Joel, despídanos en oración, por favor. Amén, pastor. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las clases ayudan a bien. Amén. Amén. Bendito Dios y Padre Santo que habitas en gloria. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos concedes poder conectarnos a través de este medio, Señor, para poder, Padre Santo, ir aprendiendo de tu palabra, Dios mío.
Te doy gracias, Señor, porque lo que has depositado en nuestro corazón hoy, Señor, ha sido de bendición y será de bendición, Padre Santo, para cada uno de los que estudiamos, Dios mío. Padre, pedimos también, Señor, por el pastor Wilmar como maestro, Señor. Ayúdalo cada día, Señor. Bendícelo cada día, Señor. Sé que va a estar viajando. Por favor, guárdalo, Señor. Cuídalo, Sí, Señor. protégelo. Que la estadía, Señor, allá en su Sí, país sea de Señor. bendición, Señor, y que Amén. cuando Él vuelva, Señor, lo traigas también con bendición, Dios mío. Amén. Ayúdanos cada día, Señor, a ser mejores instrumentos en tus manos, Padre Santo. Que cada uno de nosotros, Señor, reciba esa bendición para el cual tú nos has llamado, Padre. Señor, nos vamos a despedir de este medio, mas no de tu presencia. Sí, Que la Señor. paz tuya more en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Y amén. amén. Dios les bendiga, Hermano, amados estudiantes y hermanos en Cristo. Amén. Pasen buenas Feliz noches. noche a todos, bendiciones. Feliz noche a Buenos todos. días Que a Dios les todos, bendiciones a bendiga. todos. Amén. Feliz noche a todos. Feliz